Abre tu Biblia en Romanos capítulo 6. Estas últimas semanas hemos estado estudiando los primeros 5 capítulos donde Pablo muy claramente nos ha presentado estos dos reinos: el reino del pecado y el reino de la gracia. Y ambos tienen un representante, cada uno. De un lado tenemos a Adán, quien nos representa o nos representaba, habiendo heredado esta naturaleza pecaminosa que por ende nos dio muerte. La paga del pecado es muerte, separación de Dios. El momento que tomamos la decisión de no obedecer a Dios, hay una separación, hay muerte. Pero el otro lado, nuestro campeón, Jesús. Jesús paga el precio por el pecado de todos nosotros. Cada uno de nosotros estábamos perdidos y Él nos da acceso al reino de la gracia para todos aquellos que la reciben gratuitamente. No es algo que te ganas, no es algo que le echas ganas para que Dios entonces te voltee a ver y te perdone, sino tú recibes ese regalo inmerecido, el perdón de Dios, así de profundo. Y si no lo has hecho aún, si es tu primera, segunda, tercera vez, si lo estás escuchando por internet o estás aquí entre nosotros y se te ha olvidado, es mi oración que no salgas esta noche sin recibir ese regalo de salvación. Por eso estamos en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, verso 1, y vamos a ponernos de pie, iglesia. Vamos a leer los 2 primeros versos puestos de pie. Vamos a leerlo juntos y oramos después de la lectura. Romanos capítulo 6, verso 1 y verso 2, la palabra del Señor dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, venimos ante ti esta noche. Cada uno de nosotros reconocemos quién eres y reconocemos lo que has hecho y lo que harás. Rendimos nuestra mente y nuestra voluntad a ti, Señor, en esta noche para que seas tú el que transformes nuestra manera de ver la vida. Abre nuestro entendimiento para que podamos comprender tu palabra. No queremos conformarnos a este siglo, a la manera de este mundo que está en rebeldía contra ti. Haz tu obra en nosotros, haz tu obra a través de nosotros. Háblanos, Señor, lo pedimos en Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Toma tu lugar. Romanos es un libro muy especial para mí, para mi familia. Ya sabes que en Semilla no dices en qué año llegaste a Semilla de Mostaza, en qué libro llegaste. Así que, ¿qué libro llegaste? Nosotros llegamos en Hechos. Y vaya que desde que llegamos a escuchar la palabra de Dios, el estudio verso a verso, Dios tenía algo preparado para mí, para mi esposa, para mi familia. Y estudiamos el final de Hechos y después vimos la serie de El verdadero cristiano. Y empecé a ver que pues no era a la luz de la palabra de Dios. Fui confrontado. Pero Dios estaba preparando mi corazón. Después de esta serie del verdadero cristiano, comenzamos el estudio verso a verso de Romanos. Y cuando entramos en Romanos, fue un parteaguas.
Había leído Romanos, había pasado por ese libro varias veces, me llamaba cristiano, hablaba cristianés, fluido. Tenía el cristianismo, pero no tenía a Cristo. Me sabía todo el cristianismo, pero no había una relación con mi Señor, no entendía la gravedad de mi pecado, no entendía que mi pecado personalmente llevó a Jesucristo a la cruz. Y fue por Romanos, por el estudio de Romanos, en que Dios me prendió la luz. Utilizó al pastor Raúl y estaba sentado por atrás. Y digo, ¿quién va a predicar, no? Así, no existía esta plataforma, estaba el banquito que ven allá atrás de madera, ese era el púlpito del pastor Raúl. Y entonces, de repente así, comenzó a predicar la palabra ahí. Y no volví atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás, no vuelvo atrás. Dice este hermoso himno. Y Dios puede usar cualquier sección o pasaje de su palabra para transformarnos, pero para mí este libro se vuelve bien personal y así lo quiero compartir, porque sin duda me falta mucho, me falta tanto, pero Dios comenzó la transformación de mi vida en el estudio verso a verso de Romanos. Y vino una transformación en mi matrimonio, vino una transformación en mi familia, vino una transformación en mi trabajo, en mi servicio. O sea, fue todo un parteaguas. Por eso es mi oración que Dios siga levantando hombres, mujeres, jóvenes, adultos, matrimonios, solteros, que tomes decisiones con peso eterno. Que no solo vengas a tomar notas teológicas y que entiendas lo que es la justificación y la santificación. Está muy bien. Pero que llegues a casa a decir, ¿qué onda con esto? Voy a decidir, voy a cortar, voy a hacer cortes por el Señor porque quiero que Él me transforme. Esa es mi oración para cada uno de ustedes. Que ustedes puedan comprobar que cuando se entregan a la voluntad del Señor, van a comprobar que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Lo que Dios tiene para ti es bueno, lo que Dios tiene para ti es agradable y es perfecto. Esa es su voluntad. Así que Romanos, el tema central, si estás tomando nota de Romanos, es la justicia de Dios. Y digamos, manifiesto que la justificación es solamente por fe, únicamente por fe. Pablo está escribiendo este libro y de hecho en ese tiempo teníamos 2 hijos, Gabriel y Dani, y Dios nos concedió, después de varios años, tener a Pablo en honor a lo que Dios hizo en la transformación de mi vida y matrimonio. De ahí vino que pusimos al más pequeño de mis hijos, Pablo, y Pablo el apóstol escribe este libro, y hay una manera muy práctica de dividir Romanos en 2 partes. Del capítulo 1 al capítulo 11 tenemos una sección doctrinal, es decir, enseñanza, doctrina. Del capítulo 12 al 16 ahora es la manera práctica. Ok, ya te di toda la doctrina, ahora cómo se ve la vida de un cristiano o una aplicación. Por eso dentro de la parte doctrinal o de enseñanza, los primeros 5 capítulos aprendimos todo acerca de la justificación. La justificación es por medio de la fe. ¿En quién, mis hermanos? En Jesús. Somos justificados y es mucho más allá de solo ser perdonados. La justificación habla de mi salvación, de cómo puedo estar a cuentas con Dios, de que tú y yo somos pecadores. Y Dios nos revela esto. Antes podíamos hacer todo lo que queríamos y sí, simplemente le dábamos a lo que nuestra carne decía, a lo que el mundo hacía. Copiábamos lo que el mundo hacía. Pero viene el Señor, hace una transformación en nosotros y de repente el pecado ya tiene una nueva dimensión. Ya no me siento bien al hacerlo. No lo disfruto como antes.
Viene a ser un parteaguas. Y entonces, ya que hemos entendido que la justificación no es por algo que yo hago o por algo que dejo de hacer. Mira, Señor, ya dejé de hacer esto, entonces ámame más. No es por eso, es por lo que Dios hizo en Jesucristo por mí en la cruz del Calvario. Jesús tomó mi lugar. Jesús tomó tu lugar en la cruz. Y lo vimos hace poquito. El resultado de la justificación es paz para con Dios. Tu verdadero problema, muchas veces piensas que es económico, es de alguna relación familiar. O sea, tu verdadero problema y mi verdadero problema se llama pecado. Ese es el verdadero problema del ser humano. Todo lo que ven en las noticias, todo lo que leen en internet, el verdadero problema se llama pecado. Y si no viene la luz a enseñar qué es y qué no es pecado, no sabemos. Pero una vez que nos ha sido alumbrada la luz, el resultado de la justificación es paz para con Dios. ¿Sabes qué significa eso? Que Dios ya no sostiene nada contra ti. Ese era tu mayor problema. Y quizá dices, ¿a poco Dios tenía algo contra mí? Ni enterado. Ni enterado. Porque no nos hacíamos o no nos veíamos como pecadores. Pecador, pues el Chapo, ¿no? El mocha orejas. Esos sí son pecadores. Pero yo, no, ¿cómo crees? ¿Con quién nos estamos comparando? Compárate con Jesús. Como dice el pastor, no joven. No hay manera. Comparados con Cristo, venimos a decir, miserable de mí. Y por eso, si tú has reconocido tu verdadera condición en la que estás, si te reconoces débil, si te reconoces pecador, si te reconoces pobre en espíritu, entonces puedes venir a Dios y tienes paz para con Dios por medio de Jesús. Hay paz, tu mayor problema ha sido resuelto, el resto simplemente estás, Dios, lo que tú quieras. Lo que tú quieras en mi vida, porque tu promesa es firme. Tengo paz para contigo y ahora puedo estar firme en la gracia. ¿Sabes? No puedes estar firme en otra cosa. De lo que presumimos es de donde vamos a tronar. Generalmente es así, siempre es así. Si no es nuestra firmeza la gracia, no podemos estar firmes en ninguna otra cosa sino en la gracia de Dios. Por eso, habiendo entendido esto, justificación, repite conmigo, justificación, habiendo entendido que es por fe, que Dios declara a un culpable inocente una sola vez, comienza un proceso. Entonces puedes poner en tus notas, ya que he sido justificado, comienza un proceso. Una vez que he confiado en Jesucristo para salvación, comienza un proceso en la vida de todo creyente. Y este proceso se llama santificación. Toma nota. Santificación. Ya no es un hecho único como la justificación, ahora es un proceso que va a durar toda tu vida. Dice en Proverbios capítulo 4 verso 18 que el camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día es perfecto. Filipenses 1:6, la buena obra que Dios comenzó, ¿cuándo la comenzó? Cuando nos rescató, cuando nos abrió nuestros ojos de nuestra condición, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, es decir, hasta el día en que el Señor venga por nosotros. ¿Y qué estamos estudiando los domingos? Apocalipsis. Va muy relacionado hasta el día de Jesús. Por eso entramos en el capítulo 6, entendemos ahora o vamos a entender este proceso de santificación, que es un tiempo que va a durar el resto de nuestras vidas. Tú eres justificado y permaneces justificado, pero ahora eres santificado en todo este proceso de tu vida. Es decir, tú y yo somos creyentes en construcción. Somos una obra en proceso. Quizá hoy te viste al espejo y dijiste, no, pues no. Así que digas una obra primorosa del Señor.
Ya cuando llegan las 8 de la noche y las 9 de la noche, ya se corrió todo el rímel y el copete ya está del otro lado. Pero ¿sabes algo? El que comenzó la obra en ti, la va a terminar. No se trata de ti, de lo que tú digas o hagas, se trata de lo que Él dice. Por eso tú y yo hemos sido salvos de la paga del pecado, de la separación de Dios. También sabes de qué hemos sido salvos de la esclavitud del pecado. La esclavitud del pecado. Y un día seremos salvos de la presencia del pecado. Y hemos estado escuchando una y otra vez, porque al final llegas y dices, bueno, ¿sí soy salvo de qué? ¿No? Te preguntan, ¿eres salvo? Sí, ya hice la oración del pecador, ¿no? Y de repente pensamos que es como algo, una condición, ¿no? Nada más hacer una oración y de repente ya entro a una iglesia y ya soy parte. Necesitas entender que estas 3 etapas, que has sido salvo de la paga del pecado, que es muerte, que has sido salvo de la esclavitud del pecado, ya le puedes decir al pecado, no. Antes no podíamos. Se presentaba cualquier tentación y a la primera nos íbamos. Pero ahora podemos decir, no. Un día, esto no ha sucedido y lo vamos a ver ahora en Apocalipsis, vamos a ser salvos de la presencia del pecado. Ahora, ¿cuál es el proceso que vamos a ver hoy? La santificación. Ahora, la santificación, si somos salvos de ser esclavos del pecado y podemos decirle al pecado no, mira cómo comienza el verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo no está escribiendo por capítulos y versículos. Pablo está escribiendo una carta a los romanos. Los capítulos y los versículos vinieron muchos años después. Y la razón por la que se dividió en capítulos y versículos es para una fácil identificación de los versos. Llegar rápidamente, darle una estructura. Pero Romanos es completamente, este tratado es una carta y Pablo está dando una idea, no está diciendo, bueno, ahora voy a comenzar con el capítulo 6. Él viene del capítulo 5 y si leemos los últimos 2 versos del capítulo 5 vamos a entender por qué Pablo está haciendo esta pregunta. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, pero cuando el pecado abundó, ¿te la sabes de memoria? Sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. ¿Mediante quién? Jesucristo, Señor nuestro. Y entonces la ley considéralo como una especie de espejo. Antes no había espejo, entonces no veías que estabas despeinado, que estabas sucio, ¿no? Pero ahora viene la ley y nos presenta un espejo y nos enseña que es pecado y vino a mostrarnos que somos pecadores. Y Pablo va a terminar este capítulo 5 diciendo que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero tendría más sentido, si lo ves así, leer que donde abundó el pecado, pues sobreabundó el castigo o la justicia de Dios, ¿cierto? Te portaste mal, pues ahí te van los rayos. Pero no dice eso. Dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y la realidad es que muchos dicen, bueno, pues quizá puedo torcer este texto, ¿no? Pablo nos lo va a explicar en este momento que no, pero muchos dicen, bueno, yo soy pecador, a mí me gusta pecar. Dios es perdonador, a Él le gusta perdonar. Entonces cada quien haga su chamba y todos felices y contentos, ¿no? Y ya se armó, ¿no? ¿Podría alguien decir esto? Porque ahí lo dice en la Biblia y te quedas con esto, pero no, eso no es lo correcto. La gracia no es una licencia para pecar. Lo has escuchado muchas veces, pero hay mucha gente que sigue tomando este concepto de gracia justamente para pecar. Pues Dios ya me perdonó de mis pecados pasados, de mis pecados presentes y de mis pecados futuros, ¿no? Entonces será esto para decir, pues bueno, voy a seguir pecando, al fin que pues Él ya sabe que voy a pecar mañana y pues no pasa nada. ¿Será eso correcto? En ninguna manera, no es lógico. Ese no es el pensamiento de una persona que ha nacido de nuevo. Se diría que es el pensamiento de una persona que quiere abusar de la gracia. Y entonces el verso 1, ahora sí, con esta idea, pregunta que si perseveraremos
en el pecado. Si eres de los que estás tomando nota por palabra, perseverar en el pecado significa quedarte estacionado en el pecado. Es decir, hacer del pecado tu casa. Eso es lo que Pablo está preguntando. ¿Harás de tu vida pecaminosa el hábito común todo el tiempo? ¿Ahí te vas a quedar? ¿Esa es tu residencia? ¿Estás súper a gusto haciendo lo que estás haciendo, viviendo en pecado? Eso es lo que él está preguntando. Familia, ¿un cristiano peca? Sí, claro que sí. Un verdadero cristiano que se da cuenta de su pecado y se da cuenta de la gracia de Dios, cuando peca, ¿sabes qué hace? Llora su pecado, confiesa su pecado y se aparta. Confesar nuestro pecado es el primer paso. Apartarnos es el segundo. Porque el que no confiesa su pecado no prosperará, dice la palabra de Dios. Te vas a quedar ahí atorado. No empiezas el paso 1. Reconocer que somos pecadores, no podemos estar ahí. Está un verdadero cristiano buscando un arrepentimiento real porque sabe, como dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de algunas maldades. Toda maldad, absolutamente toda. Busca esta relación, este arrepentimiento, esta reconciliación. Por eso, alguien que persevera en pecado es alguien que no ha nacido de nuevo. Quizá tuvo una emoción, probablemente, como dicen ahí, es una llamarada de petate, ¿no? Por un tiempo y se emocionó. Pero no hay una evidencia de haber nacido de nuevo. Y ojo, no está hablando de una caída, de un acontecimiento donde nos pasa a todos. Por eso les pregunté, ¿un cristiano peca? Sí, pero no es esclavo del pecado, no es un hábito o una práctica de permanecer en el pecado. Verso 2, mira cómo responde Pablo: perseveraremos, nos estacionaremos, estaremos cómodos en el pecado, en ninguna manera. O sea, no, nada que ver, no es posible. ¿Por qué? Ahí mismo lo dice el verso 2, porque los que, subraya en tu Biblia, esta es de las veces donde quieres subrayar en tu Biblia a triple raya, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Por qué no vamos a perseverar en el pecado? Porque no podemos, porque estamos muertos. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Esa es la razón por la que ya no podemos perseverar en el pecado. Si tú le has entregado tu vida al Señor, escúchame bien, si tú le has entregado tu vida al Señor, Dios ya ha operado cambios espirituales en ti, aunque no los veas. Son una realidad. Quizás dices, es que yo no veo, me veo exactamente igual en el espejo, pero Dios no mira lo que mira el hombre. Él hace un cambio en tu corazón y no importa si lo hiciste hace una semana o hace 10 años, Dios comenzó una obra en ti y estos cambios van a comenzar de adentro hacia afuera. No es nada más algo externo. Ahora soy cristiano, me peino de raya de lado, ¿no? Y me visto de una manera y me pongo. Es una operación que va de adentro hacia afuera. ¿Cuál es uno de estos cambios? Dice el verso 2, los que hemos, ¿qué? Subráyalo, muerto al pecado. Es decir, morir es un cambio bastante dramático y fuerte. ¿Muerto al pecado? ¿Cuándo fue eso? Mira, aquí lo explica Pablo, porque la realidad es que el cristianismo no mejora la vida de las personas. No vienes a tener una mejor vida para que, pues es que ya intenté en este grupo, ya intenté en esta religión, ya intenté en esta filosofía y ahora vengo al cristianismo a ver cómo me toca, ¿no? No. El pastor Iber nos enseñaba que más bien venir a Cristo te plantea tu muerte y la creación de una nueva vida. Es absolutamente una vida nueva, no es una vida mejor.
No es como muchas veces piensas, bueno, voy a venir a Dios, ya me porté mal, ahora me quiero portar bien para que me vaya bien. No es así. Dios quiere darte una vida nueva. Por eso Él está preguntando, ¿puedes perseverar en el pecado? No, no puedes porque estás muerto. Verso 3. Pablo va a dar otra pregunta. Y estamos en el proceso de santificación. Y dice, ¿o no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Estamos hablando de santificación. Estamos hablando a alguien que ya ha sido justificado. Es un proceso de tu vida y te está diciendo, te voy a dar ejemplos. Estás bautizado en Cristo. Estás sumergido. Esa es la idea del bautismo. Sumergido en Cristo. Ya no eres tú peleando tus batallas solo. Eres un hijo adoptado, lleno del Espíritu Santo, viviendo con Cristo, Él viviendo en ti. Por eso los que estamos en Cristo, sumergidos de Cristo, llenos de Cristo, también hemos sido bautizados en su muerte. Y es que eso es lo que representa el bautismo. Algunos piensan, no es que me tengo que bautizar porque si no, no voy a ser salvo. ¿Eso será verdad? No. El bautismo solo es una representación de lo que sucedió adentro. Pero aquí no está diciendo que somos bautizados en agua, está diciendo que somos bautizados en Cristo. Por eso representa no solo mi muerte, sino es una muerte al pecado. ¿Cuál es el propósito? Verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también tú y yo andemos en vida nueva. Y el verso te está diciendo, así también como Jesús resucitó de los muertos y glorificó a Dios en eso, tú y yo podemos andar en una vida nueva para glorificar a Dios en esto. Que se nos quite esta idea de simplemente pertenecer a un club social que ya no dice groserías, no fuma y no toma. Y no puede hacer un montón de cosas. Porque quizá tus hijos lo están viendo así, ¿no? Pues que el miércoles vamos a la iglesia, el domingo hacemos esto, pero no podemos hacer ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Y no saben por qué. Porque los cristianos no hacemos esto, ¿no? Y él dijo así, bueno, está bien, ¿no? Y entonces empiezan a hacer una idea desde jóvenes, que un cristiano no hace esto, pero no les estás dando que es una vida nueva, que es una respuesta. Les estás dando ley y la ley mata. Nos muestra nuestra condición. Por eso, ¿cómo se ve esto que acabamos de leer? Este es el ejemplo. Ya que estás peleando con un pecado o dos o tres o una lista bastante grande, tienes dos opciones. ¿Listo? Toma nota. 1, seguir peleando. 2, morir. Son tus dos opciones. Estás peleando con un pecado, tienes opción 1, opción A, síguele dando, bro. Opción B, muere. El mejor ejemplo de esto que te estoy diciendo es Cristo en la cruz. ¿Sabes? Él estuvo en la cruz colgado y de pronto muere. De hecho, hasta unos dijeron, ¿ya? ¿Tan rápido? Porque había crucificados que duraban ¿cuánto? Días. De hecho, de eso se trataba la crucifixión. O sea, era algo súper agonizante, pero de repente se dan cuenta y Jesús muere mucho más rápido de lo que hubiera pensado los romanos. ¿Y cuántas veces tú y yo estamos escuchando esto? Muere a ti mismo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, ¿no? Y estás escuchando estas ideas. Y cuando estamos hablando de muere a ti mismo, no es una llamada al suicidio masivo, ya sabes de qué estamos hablando. Decirle a nuestra carne, no. Tú no mandas. Y te vas a ver al espejo todas las mañanas y te vas a decir a ti mismo, no. Morir a ti mismo. No dejas que tu carne gobierne.
Y entonces la pregunta es, ¿cómo morir como Jesús? ¿Cómo murió Jesús? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Le entregó todo al Señor, le entregó todo al Padre. Cuando Jesús muere de esta manera relativamente rápida, es algo que necesitamos aprender de estas horas de Jesús en la cruz, porque mientras más tardes a morir a tus pasiones, a tus deseos, lo único que estás haciendo es alargar tu agonía. Sigues batallando con lo mismo por horas, días, años, décadas. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más estamos alargando esta agonía? ¿Cuánto llevamos batallando con este pecado? Solo muere a ello, encomiéndate al Señor que murió precisamente por eso que estás batallando. Él sí lo venció de tajo. Y entrégate al Señor. Hoy, ahorita, y todo el día, y todos los días, y toda tu vida. Continuamente. Mientras más pronto mueres, más pronto viene el día de resurrección. Porque tú piensas que es que te predican esto, ¿no? Y es que morir, no, esto está horrible, es lo mejor que puedes hacer porque mueres y viene la resurrección. Lo acabas de leer, bautizados en su muerte y en su resurrección. Vida verdadera, no un cristianismo de ya no puedo hacer nada, qué aburrido, yo quiero estar allá en Egipto, ahí comía esto y comía carne y tenía todo esto. Ajá, y no te traían de esclavo, no abusaban de ti, pero eso no nos acordamos. Qué sencillo, pero qué profundo. Muere. Muere a ti mismo todos los días y entonces comienzas en una nueva vida. No es quedarte ahí, comienza una nueva vida, porque ¿qué implica estar muerto? ¿Qué implica estar muerto? Pues un muerto no se queja. Un muerto no anda chismeando. Ahí está, muertito. Ahí está. ¿Se burlan de él? Ni le molesta. Ahí está. Por eso, todo esto es para que andemos en vida nueva. Y estar muerto a nosotros es verdaderamente estar vivo para Dios. Lo que te estoy predicando es lo mejor que te puede pasar. Hay una verdadera comprobación de estar en el mejor lugar, en un lugar agradable y sin temor a que te equivoques, en el centro de la voluntad de Dios. Verso 5. Porque si fuimos plantados, fíjate, no solo está dando el ejemplo del bautismo, ahora está dando otro ejemplo de hacer parte, una semilla con la tierra, se hacen uno y comienza un proceso de crecimiento. Si fuimos plantados juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ya les he platicado a algunos esto, pero ya mi nueva profesión es ser jardinero, ¿no? Ya me gusta plantar todo lo que se pueda plantar, ¿no? Y estoy plantando qué árboles frutales y qué planto, así, ¿no? Y yo tengo acá ya mi sombrero, ya saben, todo. Y se hace parte de, porque lo que necesita tu planta es cuidado, agua. Y todo comenzó en una clase en Club Semilla. Dani llega con su frijolito y ahora, bueno, para hacerles así la historia rapidísima, ya su frijol ya da frijoles. Y así que digas que le cantas y no, o sea, agua, sol, cuidado, le cortas lo que se te tiene que quitar. Mira lo que dice, deja una marca ahí donde estamos y rápidamente necesitamos entender esto de plantados. Acompáñame a Juan 15. Deja una marca ahí y acompáñame a Juan 15. Y si has plantado alguna vez un árbol y has llegado al punto de que te dé fruto,
vaya que eres el hombre o la mujer más feliz del mundo. Y si aparte la manzana o la pera está deliciosa, algunos me están sonriendo, no de que me tiran de loco, sino porque realmente dicen, sí es cierto, ¿no? Han probado el fruto de tener este proceso. Mira lo que dice Juan 15. Yo soy la vid verdadera, verso 1. Subráyalo, lo necesitas, lo necesito. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué sucede? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué sucede? Lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Necesitamos entender esto. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así ya somos uno, así también lo seremos en la de su resurrección. Este es el proceso completo. Y probablemente ahorita llega el momento que dices, bueno, es que suena bonito, pero es que yo sigo agonizando porque sigo peleando con mi pecado, no termino de morir a mis pecados. Mira lo que dice el verso 6, regresa a Romanos 6:6. Hay esperanza para ti. Dios quiere que sepas, sabiendo esto, ¿están listos? Que nuestro viejo hombre, no está hablando de tu esposo, del viejo de tu esposo, del abuelito. Pues ya ves, viejo, te está hablando. Fue que crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El viejo hombre fue crucificado, o sea, fue destruido, y la palabra significa se hizo inútil, ya no sirve para. O sea, el viejo hombre, el yo de antes, el yo carnal, el yo que apelaba a todo lo que mis sentimientos quisieran, está crucificado. Verso 7, porque el que ha muerto, subráyalo en tu Biblia, ha sido justificado del pecado. Necesitamos saber esto, porque vamos a seguir en esta lucha. Tu naturaleza pasada está crucificada. Lo voy a repetir. Tu naturaleza pasada está crucificada. El cuerpo del pecado, digámoslo así, es inútil. Tu carne te puede gritar, mira, se ve bien eso. Tómalo, hazlo, ve. Y te puede gritar todo lo que quieras. Te puede decir así todo lo que se le antoje. Pero tú ya has sido justificado. Ya no tienes por qué estar sujeto a esas pasiones. Ahora eres libre. Ya no estás sujeto a esto. Cuando dice que has sido justificado, es que ya no le debes nada a ese hombre. Ya no le debes nada a esa mujer crucificada. Y tu carne puede pedirte todo lo que quiera, que siga ahí, está crucificado. Y que le dé y que diga, y tú has nacido de nuevo. Y tu carne va a seguir ahí. ¿Cómo se ve esto? Igual ya te pasó, por eso fuiste a Acapulco o a Puerto Vallarta. Pero como cuando te venden o te quieren vender un tiempo compartido. 3 noches gratis. Desayuno incluido, cena, concierto. Pasas los 3 días increíble, ¿no? Y de repente, último día, llega el gerente, ¿no? A venderte tu tiempo compartido. Y te pone tus ojitos de gatito de Shrek. Te hemos dado todo esto, ¿no? ¿Qué está haciendo en ese momento? Pues te están acumulando culpas. Y ya unos así ya agacharon su cabeza de chin, sigo pagando de 5 años, ¿no? Te están acumulando culpas. Ya te dieron todo esto. Te están obligando a comprar.
Y lo que Pablo te está diciendo, eres libre, no le debes nada al viejo hombre. Está crucificado y aunque te grite, no le debes nada. Tú eres libre. Y luego te dices a ti mismo, ¿no? Solo por mí encontrarás la verdadera felicidad, ¿no? Y empezamos a negociar, por mí esto, por mí lo otro. Pobre de mí, hace mucho no me das este placer, hace mucho no haces esto por mí. Y empezamos a negociar con nuestra propia carne, pero tú ya has sido justificado, tú no le debes nada al viejo hombre o a la vieja mujer, pero soy raro, entonces sí me entiendes, ¿no? A tu parte carnal. Verso 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y la palabra vivir con Él es unidos con Cristo, compañerismo con Cristo, nos parecemos a Cristo, seremos posesión de Cristo, seremos instrumentos de Cristo. Todo esto tiene una recompensa. Verso 9, otra cosa debes saber, sabiendo, Dios quiere que no vivas en la ignorancia. Mucho del pecado en la iglesia de gente que se dice cristiana es porque no sabe, es por ignorancia. Viven en pecado, pues porque esto, yo voy a la iglesia, aplaudo y y no sé vivir en libertad. Por eso estás aquí. Por eso Dios dejó el registro en Romanos capítulo 6 para que sepas que tienes una nueva naturaleza espiritual que puede decir al pecado, no. Puedes decirle al pecado, no. Por eso esa lucha diaria que tenemos no es sin esperanza, porque sabemos que el que comenzó la obra en nosotros, la terminará. Verso 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque cuando murió al pecado murió una vez por todas, más en cuanto vive para Dios, vive. Es decir, tienes que saber esto: Dios hizo una obra completa. Él murió por completo para que vivas por completo. Absolutamente Él hace esa obra en ti. Y aunque te cueste trabajo en este momento verlo en tu vida y todas estas batallas, recuerda que Dios va a cumplir su palabra. Verso 11, así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este principio es muy importante. ¿Saben por qué? Cuando pasa un Ferrari al lado de ti, ¿te ha tocado de esas veces que pasa un carro así, que dices, ¿y este carro qué es? ¿Sabes por qué no sientes envidia? Lo dijiste bien. Pues haces el cálculo y dices, no, pues no me alcanza. Ni como pa' qué, ¿no? Algunos ya más valientes, ya me vi, vas a ver, le voy a echar ganas. Terminan comprándose el Chevy y le ponen una estampa de Ferrari, ¿no? Pero la mayoría de nosotros mortales pasa un Ferrari, nada más tomamos la foto o el selfie, ¿no? Toqué un Ferrari, ¿no? ¿De qué estás hablando, Benji? ¿De Ferraris? No. Estoy hablando de considérate muerto, hazle cálculo, saca las matemáticas. Cuando vas al súper, hay dos maneras de ir al súper, ya lo sabes, con hambre o sin hambre, ¿cierto? Con lista o sin lista. Si vas con lista es así. Fruta, verdura, leche, vas, pagas, vámonos. Pero si vas sin lista, mira amor, 4 llantas para nieve a precio de una. Y te voltea a ver tu esposa, ni carro tienes, ¿no? O sea, bro, calcúlale, ¿no? O sea, no importa todas las llantas del mundo que no tienes. Esa palabra, ese cálculo, es el que tú y yo con respecto al pecado. ¿Has calculado cuánto te cuesta una infidelidad? ¿Le has sacado nota? ¿Cuánto te cuesta meterte en una página que no debes?
abrirle tu corazón a alguien que no teme a Dios. Sácale cuentas. Así como con el Ferrari que dices, no, joven, no, pues mira, aquí en el camión estoy bien, me alcanza. Cuando se presenta esa tentación es, no, joven, bro, yo estoy muerto para eso. No me alcanza, yo ya fui comprado por sangre. Pero eso sucede hasta que tú y yo nos revienta la gracia en la cara de todas las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Saca cuentas. Considérate muerto al pecado, pero vivo para con Dios. Y no dice en tus fuerzas, no dice en el Navegantes, no dice en el Instituto Bíblico, no dice en tus 10 años de cristiano o cristiana. ¿En quién dice? En Cristo Jesús. Ahí estamos bautizados, plantados en Cristo Jesús. Por eso, considera, haz cálculos. Tanto ahora los chicos vivir en unión libre, todos lo hacen, no pasa nada. No, sí pasa. Es pecado y Dios quiere salvarte de ahí. Dios quiere ordenar tu vida. No hay condenación para los que estamos en Cristo, pero ven a la luz. Dios quiere que te consideres muerto al pecado. Por eso veamos esta noche con lo que estamos batallando en nuestra mente, con lo que estamos batallando en nuestra vida, hagamos el cálculo y cuando venga la tentación, digamos, yo ya hice el cálculo, yo ya estoy muerto a esto. Encomiéndate a Él, así como Jesús lo hizo. Señor, encomiendo mi vida, yo ya no voy a batallar con esto, yo voy a morir a esto, voy a morir a esta relación, voy a morir a esta situación que me está trayendo el pecado, yo ya no quiero seguir ahí. Cada uno de nosotros vivos para Dios. Última parte. Entonces, ¿por qué no perseverar en el pecado? Porque estamos muertos, porque ya no podemos. Terminamos con esto. Vamos a leer de corrido del 12 al 14 y sacamos un par de ideas. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que presentémonos nosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Abraza esa promesa hoy, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No tienes por qué obedecer a tu carne. Dile a tu carne, no te voy a obedecer. Tengo dueño. Fui comprado a precio de sangre. Tú solo me traes desgracias. No tienes por qué obedecer a tu carne. Tu carne no es tu autoridad. Tu carne, mi carne, se va a envejecer, se va a arrugar, se va a morir y ahí quedó. Pero el Espíritu se vivifica, nuestra alma es para siempre. Dios tiene algo para nosotros y tú tienes un Señor y su nombre es Jesús. No reine el pecado en tu cuerpo mortal. ¿Está en nuestro cuerpo el pecado? Sí, pero no debe de reinar. Vienen estos malos pensamientos, sí, pero no te quedes en ellos. Es bien diferente que venga un pensamiento, una imagen, bye, a decir, mira, pues vamos a elaborar en ella. Aún escuchaste este ejemplo, no puedes evitar que un pájaro vuele arriba de ti, ¿verdad? Pero sí a que venga, llegue, se pose y empiece a poner sus plantitas y en 2 semanas ya tiene así su nido, ya hizo familia. Eso sí puedes hacer. Yo más fácil que ustedes. No dejes. Dile a tu carne, no la obedezcas. Hemos visto en la juventud, ¿no? Y también en todas las edades, pero ahora en los noviazgos, ¿no? Aquí está la novia haciendo todo lo que le dice el novio, ¿no? Ni siquiera es tu esposo y están totalmente sujetas a pecado. No lo tienes que obedecer. Si Dios es tu Señor, lo mismo para ti, soltero, la novia.
no es tu esposa. No la tienes que obedecer, tienes que ir a Cristo. Tienes que pedirle a Dios que ordene tu vida y Él te perdona y Él te ama. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Tu cuerpo es para glorificar a Dios, sino preséntate a Dios como vivo de entre los muertos. ¿Sabes que eso es lo que eres mañana en la oficina y en el periférico y en la escuela y en tu familia? Como vivo entre los muertos. Tú lo tienes que ver. El pecado ya no puede enseñorearse de ti porque ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Cierra tu Biblia, cierra tus notas, cierra tus ojos. Porque ahora quiero que hagas ese cálculo. Cada uno de nosotros estamos expuestos a la misma palabra. ¿Saben cuál es la diferencia esta noche? Digamos que el material de nuestro corazón. La luz ha sido expuesta. Si tu corazón es como el cemento, ¿sabes qué va a suceder después de escuchar esto? Se va a endurecer. Si tu corazón es como la cera, ¿sabes qué va a pasar después de este impacto con la luz? Se va a derretir. Ven a Jesús y di: Dios, quebranta mi corazón. He sido permisivo con el pecado. Usa tus palabras. Quizá te estás poniendo normas y leyes cristianas y las estás intentando cumplir al pie de la letra, y esa es tu certeza, y por eso no tienes certeza, porque todo el tiempo estás rompiendo las propias reglas. Puedes cumplir un montón de cosas, pero si tu corazón está lejos de Dios, de nada sirve. Si tu vida y tus decisiones son movidas por el amor que Dios ha puesto en ti, entonces vas a disfrutar de una relación con Dios. Quizá ya le has entregado tu vida al Señor. Algún tiempo fuiste esclavo del pecado, le entregaste todo al Señor y últimamente estás reincidiendo en pecado. Y sientes otra vez que el pecado se está enseñoreando de ti. Hoy te digo, me estás escuchando, recibe la promesa que dice: el pecado no se enseñoreará de mí otra vez. Tienes una nueva vida en Cristo. Estás muerto al pecado. Puedes decirle no al pecado. Preséntate delante de Dios como vivo de entre los muertos. Puedes no pecar, puedes servir a Dios, puedes hacerlo solamente en Cristo. Tu carne te está diciendo en este momento: no es cierto, porque vas a volver a caer y vas a volver a... Cree a Dios. Cree la palabra de Dios. Muy por encima de lo que tú mismo te quieras convencer. Dios quiere hacer una obra en tu vida. Y quizá o por ignorante o testarudo estás estorbando lo que Dios quiere hacer en ti. Deja de ser esclavo del pecado. Hoy Dios tiene gracia para ti. Dile: Señor, te necesito, rindo mi vida a ti. Ya no puedo. Y solo quiero orar antes. Pero ya que hay una configuración de hermanos, hermanas en Cristo, amigos, quiero preguntarte si nunca has recibido la gracia de Dios. Para ti es algo nuevo, no lo habías entendido, que Dios vino a morir por tus pecados y hoy quieres recibir la gracia de Dios gratuitamente. Levanta tu mano, quiero orar por ti. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Puedes bajar tu mano. Mi segunda invitación es esta. Si tú ya le has entregado a Dios tu vida hace tiempo, pero estás haciendo un hábito del pecado y hoy quieres recibir la promesa que el pecado no se va a enseñorear de ti, quiero orar por ti. Levanta tu mano.
Dios te bendiga. Dios te bendiga. Puedes bajarla. Dios ve tu corazón, pero usa tus palabras. A ambos grupos, dale gracias a Dios por la vida que te da. Aunque no entiendas, simplemente di gracias, Señor. Y más que yo te recibo, gracias por recibirme, por abrazarme, por adoptarme, por que ahora me puedo llamar tu hijo. Y si has estado batallando con esto, la invitación es así: muere hoy, di Dios, aquí está, lo entrego. Viene el día de resurrección y puedo vivir. Padre, gracias por esta palabra, gracias por este tiempo, gracias por todas estas manos levantadas. Señor, al final tú ves nuestro corazón y tú quieres sanar a cada uno de nosotros, Señor. Quieres llenarnos de tu Espíritu Santo. Que no exista un solo corazón, Señor, esta noche, todos los que estamos aquí, que salga sediento, Señor, sino que sacie su sed en esta tarde, en esta noche. Y ellos puedan llegar a la confesión contigo, llegar a la restauración contigo. Hay muchas cosas por arreglar, pero para eso has puesto al cuerpo, a la iglesia, Señor, para servir, para ayudarnos, para orarnos por otros. Gracias por tu palabra, Dios. Acompáñanos, llévanos como una casa. Sigue transformando nuestra vida, sigue hablándonos. Te amamos y te adoramos en Jesús. Amén.